Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. No, es un placer Vicente. es un placer absoluto para nosotros. Bueno, muchos le conocéis como Inversobrio. Los que le conozcáis, muchos otros no le conoceréis y por eso le vamos a presentar un poquito mejor. ¿Cómo te presento? A ver, bueno, asesor de inversiones, que Sí. eso eres, astrofísico, que también eres. De formación, sí. De formación también, inversor también, porque inviertes. Claro. ¿Qué más? ¿Filósofo también puede ser? Se puede también decir que... Eres un hombre del Renacimiento Sí, 2.0. me gustaría que habláramos de esto porque para mí, al final, invertir es una forma de filosofar. Y me gustaría explicar por qué repito esto tantas veces. Vamos a ello, si quieres, empezamos por ahí. ¿Sí? Si quieres, sí, claro. Bueno. ¿Por qué es una forma de filosofar invertir? Vale, porque sabemos actualmente cuáles son los factores que determinan el éxito en la inversión. Que son los costes, como Bogle, tu amigo Bogle explicó muy bien. Dice mi amigo Bogle, porque tengo una preciada foto con Jack Bogle hecha en la conferencia de Warren Buffett. Y yo le envidio por ello. Por resumirlo mucho, para que los que no lo sepan se den cuenta de ello. En un servicio de banca privada tradicional, en el que hay multitud de capas de comisiones, si sumamos todas las capas de comisiones, pueden llegar al 3% o más. Eso significa que en un horizonte de inversión a 1 o 2 décadas, el ahorrador inversor está perdiendo la mitad del capital que podría haber acumulado. El impacto es brutal. Solo por comisiones, sin olvidarnos, o sea, sin tener en cuenta ni rentabilidad ni nada. Nada más. Entonces, en primer lugar está el impacto de las comisiones y en segundo lugar está el comportamiento del inversor. Porque tú puedes elegir la mejor de las inversiones a muy bajo coste, pero tu comportamiento puede estropear esa inversión porque no dejas que la estrategia converja a su rentabilidad esperada, motivado por nuestros sesgos psicológicos y cognitivos. ¿De acuerdo? Y luego hay un tercer factor fundamental, del que si quieres hablamos más después, que es en qué activos y cómo se distribuyen en la cartera. ¿De acuerdo? Pero por encima de estos tres factores que todo el mundo comenta, hay un factor que los cubre a todos. Yo lo llamo el anillo de los nivelungos, porque es un anillo para dominarlos a todos. Y es la cosmovisión que tengamos del mundo y en particular de la economía y de los mercados. Porque si nuestra manera de entender el mundo está equivocada, aunque seamos muy inteligentes, aunque sepamos mucho, aunque los costes sean bajos y aunque tengamos un buen comportamiento inversor, al final nuestra inversión va a chocar contra la realidad del mundo. Entonces, por eso a mí me gusta decir que invertir es una manera de filosofar, porque antes de meterse con esos factores, los costes, el comportamiento y el asset allocation, por encima de todo está la cosmovisión que tengamos de cómo funciona la economía y los mercados. Vamos a bajarnos, que nos hemos subido al plano de las ideas y vamos a bajarnos. Si me dejas hablar... Vamos a bajarnos, no, porque fíjate que Marcos, que está comentando esta parte cosmogónica del ser, al mismo tiempo me ha dicho, dice, me gusta que me llamen hasta, de broma me ha dicho, el tío del botijo. Sí. Entonces, ¿cómo enganchamos esta complejidad de arriba de las ideas con la simplicidad de un botijo? Bueno, eso también se puede enlazar un poco con el camino que yo recorrí para llegar hasta el mundo de la inversión. ¿De acuerdo? Como has dicho, yo tengo formación en física y hice un camino de transformación hacia el mundo de la inversión. Hay que recordar que a finales de los 90, a principios de los 2000, la banca y el mundo y la industria de la inversión demandaba muchos físicos y matemáticos. Entonces, pues muchos de mis compañeros y amigos pues dimos el cambio. Empezamos a trabajar en banca y en gestión. Bueno, ahí hubo, tanto es así que un famoso fondo de inversión americano, Long Term Capital Management, está compuesto por matemáticos y físicos y quebró y estuvo a punto de provocar una auténtica recesión mundial. Pero efectivamente era el perfil del momento, sí. Efectivamente, y ese es un buen ejemplo de lo que he llamado la cosmovisión. Porque tenías a la gente más preparada del planeta, 2 premios Nobel y un montón de matemáticos y físicos de los mejores del planeta, trabajando en la dirección equivocada. Por eso es tan importante esta capa que yo añado arriba de todo, que es la cosmovisión que tengas de cómo
funciona la economía y los mercados. Entonces, desde el punto de vista de la física, se corre el peligro de interpretar los mercados como un sistema que hay que analizar, destilar y llegar a predecir lo que puede suceder. ¿De acuerdo? Y ese es un camino equivocado. ¿Vale? Porque los mercados son sistemas complejos. Entonces, cuando yo me di cuenta, eso fue alrededor del 2008, que había que abordar los mercados desde el punto de vista de los sistemas complejos, llegas a la conclusión inevitable de que la manera más robusta de invertir es con sistemas simples, con estrategias simples. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo que he visto hoy en el periódico. Vale. Hoy estaba leyendo el periódico y he visto que, no sé si te gusta la Fórmula 1. Sí. Pues hoy he visto que McLaren, o Mercedes, no recuerdo, perdóname si me equivoco, ha añadido un nuevo elemento a su coche que se llama DAS, en el que cuando el piloto aprieta el botoncito del DAS, las ruedas se inclinan ligeramente hacia adentro, de manera que ya no están paralelas al asfalto. Cuando el piloto hace eso, hay menor contacto y en las rectas desgasta menos el vehículo. Con lo cual, a largo plazo, esa pequeña diferencia puede acumularse y ser una ventaja con respecto a otros equipos. Están debatiendo si es legal o no. El tema está en que este ejemplo va muy bien porque eso lo pueden hacer en la Fórmula 1 porque saben exactamente el tipo de carretera que van a recorrer, el tipo de futuro que se va a encontrar el coche. Cuanto más determinista es el camino que vas a recorrer, más complejidad y sofisticación puedes añadir porque redunda en un mejor resultado. Pero si el entorno es impredecible, como resulta en los mercados, a mayor sofisticación y complejidad, más fácil es que te la pegues. ¿Vale? Esta es la razón por la que la simplicidad funciona tan bien al invertir. Porque en cuanto empiezas a superar un umbral de sofisticación en tus técnicas de inversión, te vas a encontrar con que la cartera no es como tú esperabas. Es decir, cuando hablamos de inversión, lo mejor no es comprarse un Fórmula 1, es comprarse una bicicleta a todoterreno. Para la gente que no te sigue y no te conoce, ¿cuál es la bicicleta todoterreno? Bueno, ¿Cuál es la mejor forma y más simple de invertir? A la forma más simple de... a ver, la simplicidad no tiene que estar reñida con la ineficacia, tiene que ser simple hasta un punto que sea eficaz. Entonces, yo he llegado a unas conclusiones después de analizar pues toda la evidencia empírica que hay, todos los resultados que se han obtenido y siempre teniendo en cuenta la naturaleza del medio que estamos tratando, que son los mercados financieros. Entonces, hay tres resultados que determinan la manera de invertir para mí. El primer resultado es que la indexación gana a la gestión activa en el largo plazo. Ojo, no estamos diciendo que no se pueda batir a los índices. Estamos diciendo simplemente que desde el punto de vista de un inversor va a tener muy difícil intentar saber qué fondo va a ganar al índice. Entonces, la opción más razonable y sensata es es elegir el que se va a quedar segundo. Y el que se va a quedar segundo sabemos que es el índice. Una decisión muy sensata. Y luego, el segundo resultado fundamental es que tu cartera de inversiones no depende tanto de qué fondos y acciones eliges, sino de los tipos de activo y cuánto dinero pones en cada tipo de activo para construir tu cartera. Eso es lo que determina mayormente tu resultado de inversión a largo plazo una vez hemos controlado los costes y nuestro comportamiento. ¿Vale? Y en tercer lugar es incorporar la impredictibilidad del futuro en esa distribución de cartera. ¿De acuerdo? Lo de la distribución de cartera es muy importante porque, fijaos, ahora se está hablando mucho de que nada supera al S&P500. Es el rey. ¿De acuerdo? Llevamos 10 años en que el resto de bolsas no superan al S&P500. Entonces todo el mundo se compara con el S&P500.
Pero claro, eso es lo que ha ocurrido en la última década. Y antes, si nos vamos a la primera mitad nos vamos a los años 2000, antes del 2008, los mercados que mejor lo hicieron fueron los mercados emergentes, que doblaron al resto de bolsas. Pero es que si nos vamos a los años 90, el mejor mercado fue el europeo, con todas las expectativas del euro y tal. Y si nos vamos a los años 80, fue el Nikkei japonés, que triplicó la rentabilidad del resto de bolsas mundiales. Entonces, fíjate que estamos hablando de doblar y triplicar la diferencia. ¿Qué sentido tiene la batalla activa contra pasiva cuando la diferencia en esos pequeños porcentajes de batir o no a un índice es irrelevante con haber elegido la bolsa ganadora? Claro. Elegir el mejor fondo de renta variable europea o elegir el peor fondo de renta variable estadounidense. Pues el que ha elegido el peor fondo de renta variable estadounidense gana al que ha elegido el primer fondo de bolsa europea. ¿Por qué queremos elegir siempre el mejor? ¿Por qué no nos conformamos con el plan B y plan C? Sí, efectivamente. Pues porque cuando algo la incertidumbre nos produce ansiedad. Y cuando creemos que tenemos control sobre algo, esa ansiedad desaparece. Entonces, cuando invertimos en base a una narrativa que nos convence, nuestra ansiedad desaparece momentáneamente. Pero un inversor sobrio, y ahí viene mi nombre, tiene... Pues inversor ebrio y sobrio, aquí los dos. Un inversor sobrio tiene que darse cuenta de que, por muy seductora que sea una narrativa, los mercados van a seguir siendo impredecibles. Y tiene que aprender a convivir con esa incertidumbre. Cuando uno elige un fondo porque cree que su tesis de inversión es segura y es la mejor, siente paz interior, porque ha encontrado un sitio determinista. Pero es que la realidad no es así. Entonces, me gusta mucho el ejemplo que pones del tema del gazpacho, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo acabas de contar y no quiero repetirme, pero es que para la gente que a lo mejor está intentando coger la idea, el gazpacho es fenomenal. Cuéntanos por qué el gazpacho. Sí, porque como hemos dicho, una vez satisfechos los criterios de costes y de comportamiento, el factor que más determina el resultado de tu inversión va a ser tu gazpacho de inversión. Es decir, en qué fondos y en qué activos inviertes, ¿de acuerdo? Y cuánto dinero pones en cada uno. Como he comentado antes con el tema de que cada década tiene su bolsa ganadora, tú no sabes en tu gazpacho si lo que más te va a gustar va a ser el tomate o el pepino o otro ingrediente. Entonces tienes que hacer un gazpacho proporcionado. Y desde mi punto de vista, si tú no sabes cuál va a ser el ganador, lo mejor es poner la misma cantidad de dinero en cada ingrediente. De ahí lo del gazpacho. Es que está fenomenal. Yo creo que como ejemplo, ¿verdad? Pues si le pones todo el pepino al gazpacho, acaba siendo un desastre. Sí, o peor. Si aciertas, creerás que tienes poder predictivo y la próxima vez invertirás aún más dinero y puede que apalancado. ¿Hay un producto o hay un tipo de productos que esté en mercado que sean los que digas, oye, mira, esto reúne la simplicidad del botijo? Quiero decir, ¿son las carteras de RoboAdvisors, por ejemplo? ¿Es directamente montarte tú con 4 o 5 fondos y dejarlos ahí quietos, indexados en este caso? ¿Cuál es el botijo? Sí, el botijo... a ver, ¿por qué me gusta también la analogía del botijo? Sí, porque igual no lo hemos explicado. Pero... Claro. A mí me gusta el botijo porque actualmente hay una tendencia a hacerlo todo deprisa y corriendo. Es decir, tenemos frigoríficos que son capaces de congelar un montón de alimentos en pocos minutos, ¿vale? Y sin embargo el botijo pues necesita un poco de tiempo para refrescar el agua a unos 6-7 grados. Pero ojo, lo hace de manera natural y lo hace aprovechando fenómenos naturales. Y para mí la inversión tiene que ser un proceso natural, porque en cuanto intentamos forzar algo, estamos intentando subirnos en el Fórmula 1. ¿De acuerdo? Entonces, el botijo representa la simplicidad de un proceso que es natural y del que sin hacer nada nos vamos a aprovechar. Es decir,
Vamos a aprovecharnos del crecimiento natural de los activos financieros. De ahí la analogía del botijo. Tú no te preocupes. Dejas y se enfría solo. Que ahí se enfría a 7 grados. Tú no te preocupes, invierte en una cartera bien diversificada con bajos costes y no metas la mano. El behavioral. Las emociones. Ahora hablamos un poquito de emociones. Sí. A tiempo. Y no te preocupes si a largo plazo vas a tener tu 6-7%. Entonces, claro, yo tengo mi opinión personal de cómo se hace un gazpacho. Pero aquí cada maestrillo tiene su librillo y, por ejemplo, los robo-advisors son una opción que ponen un gazpacho, pero para mí le faltan ingredientes. Es una opinión personal. Eso sí, considero que es mejor un gazpacho al que le faltan ingredientes que intentar ir buscando el fondo que va a ganar el año que viene. Es una opción mucho más prudente, porque intentar buscar el fondo ganador o invertir en como lo hizo el mejor fondo el año pasado, eso sí que es garantía de fracaso. Sí, puedes tener unos años buenos y tal, Sí, pero claro, luego... claro. Sufrir, no hay persistencia, ¿no? El tema de emoción... bueno, perdona. No, yo siempre pongo el ejemplo de la Champions League. ¿De acuerdo? Sí, lo conozco también. Efectivamente. En el fútbol hay persistencia en los equipos que quedan siempre en cuartos. O siempre está el Madrid o siempre está el que sea, ¿no? Sí. Ahí los futboleros lo sabréis mejor que yo. Sí. Suelen llegar, no es seguro, pero suelen llegar. En cambio, en los fondos de inversión, que un fondo haya estado en puestos de Champions 2 o 3 años, no es garantía para nada que lo vaya a estar en el siguiente. Y sin embargo, la gran mayoría de inversores invierten mirando el ranking del año pasado. Pues este fondo es el que más ha rentado. Pues ahí voy a poner el dinero. Totalmente. Nosotros lo vemos, porque muchas veces entre los fondos más consultados en Finex son los que han tenido buen comportamiento en el pasado. ¿Qué hay por debajo de esa manera de pensar? Lo que hay por debajo de esa manera de pensar es un entendimiento del mundo determinista. Es decir, una cosmovisión determinista, en la que si algo se mueve hacia allí, tú piensas que va a tender a moverse hacia allí. Entonces, sin ser conscientes de ellos, estamos trasladando nuestra manera de entender el mundo físico al mundo de la inversión. Y no funciona así. Eso lleva a las conclusiones del botijo y del gazpacho. La verdad es que como este es un podcast con duración limitada, yo estaría aquí horas hablando. Podríamos estar horas y lo malo es eso, que no tenemos mucho tiempo. Pero sí hay 2 cosas que quiero comentar contigo porque las emociones efectivamente son muy fuertes, ¿no? El peso de las emociones. Y fíjate, yo creo que por omisión la que más impacta sobre los españoles es el miedo. El miedo a perder, el miedo a invertir, y por eso tenemos 854.000 millones de euros en depósitos perdiendo capacidad adquisitiva. Así es. ¿Qué hacemos con ese miedo? Bueno, efectivamente. Esto yo lo comento mucho con mis clientes y mis amigos. Hay que separar lo que es la evolución de los precios en el tiempo del riesgo. Porque la industria ha hecho algo muy cómodo, y es que ha equiparado volatilidad y riesgo. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que los inversores, el día que tu fondo cae un 2%, entran en pánico. Entonces, para la industria, la volatilidad es riesgo. Pero eso no es así. ¿De acuerdo? Un activo o inversión es más o menos arriesgada según la probabilidad de perder el dinero, no de cómo se mueva. Entonces, aquí hace falta que la gente se dé cuenta de que movimiento no es igual a riesgo. Tú puedes tener un montón de perrillos en el salón saltando por encima del sofá, tienes un montón de volatilidad y sin embargo los cachorros no tienen ningún riesgo. ¿De acuerdo? O puedes tener un tranquilo y sereno cocodrilo moviéndose por un pantano sin apenas volatilidad, pero ojo, ves a poner la mano. Moverse mucho no significa riesgo. Y lo que le pasa al inversor español es que cuando él ve movimiento en los precios, huye. Por eso también, tú sabes, en España hay esa predilección por invertir en ladrillo. Que ojos que no ven el precio porque el precio no se ve, por el corazón que no siente. Efectivamente. Si pusieran en la entrada de su casa un letrero digital la cotización, con la cotización en tiempo real, entraba en pánico y vendía enseguida. Claro. Pero como no lo ve hasta que no pasan 10 años,
Pero eso es un tema de mentalización. O sea, al final Efectivamente. Pero yo creo que es algo muy positivo. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que hay 850.000 millones de euros en España que pueden, con un pequeño esfuerzo por su parte, empezar a invertir de manera sensata. Hablamos del miedo. Y yo quiero la última pregunta, que es el otro, yo creo, sentimiento más potente que mueve al ser humano. De hecho, pues las frases más famosas de Buffett van por ahí, que es la avaricia. Y en este caso, no sé si aplica tanto la avaricia, pero sí que está un poco detrás, ¿no? Que es el boom que ha tenido la inversión indexada, que es buenísimo, bueno, y la inversión en general, que es buenísimo desde el punto de vista de ponerse dinero que está sin trabajar a trabajar, pero que puede tener una lectura negativa, que es que la gente que está llegando piensa que es súper fácil obtener una rentabilidad anual del 8 o del 10% invirtiendo en un indexado sobre la bolsa X, ¿no? Sí. A ti, y justo es que el otro día te vi este tuit en el que además lo decías, ¿no? El tema del riesgo de la gestión indexada, de las rentabilidades. ¿Cuánto te preocupa este tema? Sí, efectivamente. No sé qué porcentaje de gente, pero sin duda debe ser un porcentaje significativo, está pasándose a la inversión indexada porque ha funcionado bien los últimos años. Y eso es un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque entonces están cometiendo el mismo error de aquel que busca el mejor fondo del año pasado para elegirlo. ¿De acuerdo? No hay que invertir en gestión indexada porque ha funcionado bien el año pasado. Hay que invertir en una cartera diversificada e indexada por las razones que nos llevan a ello, no por la rentabilidad reciente. ¿De acuerdo? Las razones es que es una manera prudente de invertir a bajo coste y suficientemente diversificada para tener algo próximo a un gazpacho, no por cómo haya rentado el año pasado. Mucha gente que está entrando porque ve las rentabilidades que obtienen las carteras indexadas, en cuanto el mercado caiga 20-30%, van a salir corriendo por pánico. Entonces están cometiendo, por culpa de su comportamiento, sus sesgos por su psicología, están perjudicando una manera de invertir rentable. Pero tienes que dejar que converja a su rentabilidad. No te puedes salir por el camino. Yo siempre pongo el ejemplo del Fondo Magallanes de Peter Lynch, que consiguió un 27%, pero ninguno de sus inversores consiguió esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque se salían en cuanto caía mucho y entraban en cuanto veían que estaba funcionando bien. Entonces, de nuevo, el factor del comportamiento. Tenemos que controlar el comportamiento, tenemos que controlar los costes y nuestra manera de invertir tiene que ser coherente con la naturaleza del medio que estamos tratando. Pues yo creo que este cierre fantástico para resumir la visión, la filosofía de Marcos de algún modo. Hay versiones extendidas ya de la visión de Marcos que podéis consultar, por ejemplo, en el canal de Value School. Las conferencias, las charlas que has estado dando allí. También tienes una charla TED. Sí, también. Totalmente recomendable también. Con lo cual, quien quiera ampliar... Hay que me sigan en Twitter, claro. Que sigan en Twitter, por supuesto. Inversobrio. Y el blog Inversobrio, que te lean, todo lo que escribes. Yo creo que esa idea, quien quiere empezar realmente las fórmulas sencillas que propones, yo creo que ayuda mucho. O sea que totalmente recomendado. Y luego dejaremos también los enlaces, además, en el podcast, ¿vale? Y en el vídeo para que la gente pueda acceder y te pueda encontrar ahí. Muchísimas gracias, Marcos. Nada, a vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí esta mañana. Tendremos una versión extendida. Yo creo que vamos a poner un sofá aquí y te vienes un día y con un cafetito nos tomamos un... Claro, tenéis de cambiar el formato a café después de la comida. Las tardes de Cinec. Así que nada, muchas gracias a todos. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, darle a like y demás.